hablando acerca del tema de la resurrección. Y hablábamos que el tema de la resurrección, hay un mensaje que el Señor quería dejar a través de su muerte y de su resurrección. Yo quiero pedir que me regale, por favor, pastor, en Lucas 24, nueva traducción viviente del 1 al 12. Quiero comenzar un poquito con este pasaje recordando que fue lo que hablamos hace 8 días. Lucas 24, 1 al 12. El Señor nos hablaba acerca de lo que sucedió ese día. Nosotros lo leemos y sí, así el Señor murió, lo depositaron en el sepulcro, al otro día las mujeres fueron, no lo encontraron, pero aparecieron los ángeles. Bueno, leamos un poquito, dice Lucas 24, 1 al 12. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en mano de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo a la tumba, corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Entonces veíamos que cuando dice, así que regresaron, sí, entonces dice que cuando al Señor ya él murió, ¿sí? José de Arimatea, un hombre, fue y reclamó el cuerpo porque ya se acercaba la noche, se acercaba ya el tiempo de la preparación para el día de reposo, y ellos no querían que el cuerpo del Señor se quedara allí. Entonces él fue, lo recogió, lo envolvió en una túnica, lo puso en la tumba, ¿sí? Pero estaban también los líderes judíos, ¿sí? Que ellos habían escuchado ya lo que el Señor había dicho y estaban muy preocupados porque él fuera a resucitar. Entonces fueron, hablaron y pidieron que esa tumba se sellara muy bien, que pusieran soldados, que la amarraran con alambres si era posible, pero ellos querían estar seguros de que el cuerpo de Jesús de allí no iba a desaparecer, ¿sí? Que iba a resucitar, pero ellos querían estar seguros. Sin embargo, mientras todo eso sucedía, las mujeres siguieron a este varón que recogió el cuerpo de Jesús y se dieron cuenta de dónde había quedado, ¿sí? Al otro día ellas madrugan, esa noche llegan, ellas se van para sus casas y empiezan a preparar especias, aceites, una cantidad de cosas, porque ellas querían hacer algo que el Señor en vida había hecho por ellas. Ellas querían ungir, ellas querían limpiar, ellas querían limpiar las heridas que el Señor tenía. Ellas querían hacer por él algo que en vida él había hecho por ellas, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ellas se preparan muy bien, ¿sí? Pero como ya llega el día de reposo, descansan y el domingo por la mañana se van muy temprano, ¿sí? Y llegan a la tumba y, oh sorpresa, la piedra está corrida, entran, Jesús no está, ¿sí? Y muy asustadas y muy aterradas ellas se quedaron perplejas, dice la palabra. Dice que cuando estaban ahí se le aparecieron dos ángeles y le dijeron: ¿por qué buscan aquí al que está vivo? ¿Sí? Resulta que eso se los había repetido el Señor en todo el tiempo que estuvo con ellos, con los discípulos y con ellas. Y dice la palabra que ellas inmediatamente recordaron lo que el Señor les había dicho. Entonces ellas recordaron lo que el Señor les había dicho y ya se llenaron. Esa tristeza y esa perplejidad que ellas tenían allí cambió inmediatamente por gozo, y dice que gozosas salieron corriendo y se fueron a avisarle a los discípulos y a todos los que se encontraban que Jesús estaba vivo.
Entonces vemos cómo el Señor utiliza a las mujeres para llevar para que ellas fueran las primeras testigos de esa resurrección, para que ellas fueran las que fueran a llevarle el mensaje a los discípulos, ¿sí? Y entonces vemos como también en medio de todos estos hechos que sucedieron ese día, ¿sí? Empiezan a aparecer una serie de elementos. Hablábamos de la piedra corrida, ¿sí? Hace 8 días hablábamos de la piedra corrida, que esa piedra no fue puesta solamente allí para retener al Señor. Hablábamos de las túnicas en el piso, hablábamos de la labor de los ángeles en este pasaje, ¿sí? Y veíamos cómo la piedra corrida, ¿sí? Era en el significado, digamos, lo espiritual, significa como un obstáculo, ¿sí? Que se puso entre el Señor y su pueblo en ese momento. Esa piedra nos separaba totalmente del Señor, nos alejaba de Él, era un obstáculo y bueno, uno decía, bueno, ¿y por qué los discípulos no fueron, que ellos son más forzudos y por qué las mujeres sí? Y ellas, hay uno en estos mismos pasajes, uno de los evangelios que dice que ellas iban preocupadas y cómo vamos a correr esta piedra, ¿sí? Pero resulta que el Señor las conocía, el Señor sabía que como mujeres, ¿sí? Ellas eran más frágiles y les envió 2 ángeles. Esos 2 ángeles, y cuando ellas llegan allá y ven la piedra corrida, oh, aleluya, gloria a Dios, no tuvieron que hacer fuerza, ¿sí? Pero entraron y encuentran. Entonces, el Señor nos hablaba acerca de esa piedra diciendo que cuántos de nosotros, ¿sí? No estamos metidos en una cueva y tenemos una piedra, ¿sí? Que nos está obstaculizando la salida, que nos está obstaculizando el salir a gozar de todo eso que cantábamos, ¿sí? Y proclamábamos ahora en la alabanza, de esa libertad, de esa sanidad, porque estamos aquí y venimos a la iglesia y oramos y proclamamos y decimos, sí, nosotros somos y hacemos y esto, pero al ir a la intimidad de nuestras vidas, ¿sí? Al ir allá a la intimidad con el Señor, sabemos que estamos como metidos en una cueva, que no hemos podido salir. Entonces, es algo que el Señor quiere recordarnos, ¿sí? A ellas se les olvidó que el Señor había resucitado. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado, sí? Que el Señor resucitó, que el Señor, cualquier piedra, sí, que hayan lanzado contra nosotros, que nos hayan dicho, que hayan declarado sobre nosotros, porque esta piedra que representa el pecado, sí, el pecado. Entonces el Señor quiere recordarnos hoy que toda piedra que hayan puesto sobre nosotros, que nos esté impidiendo a nosotros acercarnos a Él, Él ya la removió. Él la quitó y que nosotros estamos en libertad de salir y tener ese encuentro con Él. Hablábamos también de cuando las mujeres, ellas se van a decirle a los discípulos que el Señor resucitó, dice que ellos le dijeron, ¿estas qué les pasa? ¿De qué están hablando? ¿Sí? Ellos no le creyeron a ellas que el Señor había resucitado. Sin embargo, dice que Pedro salió corriendo, se fue a la tumba. Él se agachó y miró y vio que todo estaba en orden. Las túnicas, el sudario, todo estaba allí puestecito. Si al Señor se lo hubieran robado, se lo habían llevado con túnica, con sudario, con piedras y con todo se lo habrían llevado, ¿sí? Pero dice que todo estaba en orden, ¿sí? Eso era una muestra, ¿sí? De que el Señor había sido levantado, había sido resucitado, ¿sí? Y entonces nos quedaba la duda de pronto de por qué significaba que todo estuviera puesto allí dobladito, ¿sí? No estuviera de pronto arrojado o que en el afán de llevarse el cuerpo los hubieran tirado por ahí para cualquier lado. Entonces uno de los pastores de aquella iglesia decía, el significado de que ese sudario estuviera allí doblado y puestecito, ¿sí? En la cabecera, el significado era que el Señor iba a regresar. Sí, nos contó una historia que donde decía que cuando un rey se sentaba a la mesa y comía, le pasaban una especie de servilleta, ¿sí? Y cuando él se llevaba o quitaba la servilleta, adiós, se fue. Pero que cuando él dejaba la servilleta doblada en una parte de la mesa, era porque él estaba diciendo a su gente, yo regreso, yo vuelvo, ¿sí? Entonces, yo
como les decía al principio, hace 8 días, en todo este tema yo fui la primera ministrada. A mí este tema me ha hablado muchísimo y le doy gracias a mi Señor por eso. Entonces vemos cómo también los ángeles aparecen. El Señor sabía que Él iba a mandar, Dios sabía que iba a mandar a sus mujeres, ¿sí? Y que ellas no iban a ser capaces de correr esa piedra, entonces le envías a los ángeles para que ellos les recuerden a ellas, porque el Señor Dios sabía, nos conoce tanto que Él sabía que todo esto a nosotros de pronto por los afanes se nos puede olvidar. Y le manda a unos ángeles para que les recuerden ese mensaje a ellas. Él les dice, y inmediatamente ellas recuerdan y salen y se van. Entonces vemos cómo el Señor hoy también nos envía ángeles. Yo no sé qué se le haya olvidado a usted en su vida, yo no sé qué tenga usted que recordar hoy, ¿sí? Y vamos a mirar a través de esta palabra a ver qué tanto el Señor quiere recordarnos. Entonces vemos cómo el Señor usó estos ángeles mensajeros para que les llevaran ese mensaje a ellas, para que les recordaran lo que a ellas se les ha olvidado, ¿sí? Y también hablábamos acerca que nosotros esto lo sabemos, nosotros sabemos que el Señor murió, que fue crucificado, pero que al tercer día resucitó, que nuestro Maestro, que nuestro Mesías, que el Hijo de Dios, que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestro Salvador está vivo, aleluya, gloria a Dios. Y que este mensaje que nosotros conocemos, no todo el mundo lo sabe, o ellos lo han escuchado, pero no lo han entendido, que fue lo que le pasó a los apóstoles. El Señor todo su ministerio se pasó hablándoles de este tema, sí, pero en la última hora de pronto ellos no lo entendieron, se asustaron, salieron corriendo y terminábamos hace 8 días con un interrogante y era, ¿por qué no fueron los discípulos los primeros en ir al sepulcro? Se supone que ellos eran fuertes, que ellos eran los que podían haber corrido la piedra, eran los amigos de Jesús, los que él amaba, los que habían caminado con él, los que habían estado con él, y sin embargo ellos no van, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde estaban los discípulos? ¿Por qué las mujeres fueron, vinieron, prepararon, hicieron, y los discípulos dónde estaban? ¿Sí? Que era una pregunta que yo me había hecho por algún tiempo y el Señor nos dio la oportunidad de responderla, ¿sí? Es decir, yo me enteré, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Por qué no fueron ellos? Entonces, miremos en Juan 20, de 19 al 23, por favor. Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús dice, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Nosotros vemos cómo en medio de todo este transcurso del caminar del Señor hacia el Calvario, los apóstoles se fueron, lo dejaron. Ellos se olvidaron, ellos se confundieron y se fueron porque a ellos también los estaban persiguiendo para matarlos. Entonces dice que ellos se fueron y se encerraron en sus casas, ¿sí? Recordemos una cosa y que es todo esto que sucedió, porque uno dice, pero todo lo que el Señor hizo por ellos y estos a última hora se van y lo dejan y lo abandonan y lo dejan solo. Todo esto estaba dentro del plan redentor de Dios. Esto hacía parte del plan de Dios, ¿sí? Entonces, ellos se van, se esconden, se quedan en sus casas muertos de miedo porque a ellos los estaban buscando. Hay que ver cuando los soldados se encuentran con Pedro y le dicen, este es uno de ellos, ¿sí? No era para decirle, vea, vaya, ayude a su maestro, vaya, no era porque a ellos también algo les iba a pasar. Entonces ellos se van, se esconden, ¿sí? Y por ese motivo ellos no estaban en ese momento, porque Dios en medio de todo él los estaba guardando también a ellos. Y él sabía que a las mujeres iban a ir
y pues a ellas no le iba a pasar esto que le estaba escrito que le pasaría a los discípulos. El Señor se presenta a ellos, ¿sí? Y les recuerda, les dice, mire, yo estoy vivo, ¿sí? Y entonces a partir de ese momento empezamos a ver varios encuentros que ya el Señor tiene con ellos, empieza a darles muchas encomiendas, muchas recomendaciones, a enviarlos a llevar este mensaje de salvación a muchas personas. Dice, leamos un momentico en Mateo 28, pastor, hágame el favor. Dice, ya, Mateo 28, 11 al 11. Dice, sí, Mateo 28, 11. Aquí vemos por qué, ¿sí? Dios no permitió y estaba escrito que fueran las mujeres las que fueran al sepulcro. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas, ¿sí? Y gran problema que ellos habían podido haber tener allí. Entonces vemos aquí, sí, que dentro del plan de Dios él ya conocía todo y sabía todo. Él sabía que esta gente mala estaba gestando este plan, sí, que mire hasta dónde llegaron, a pagarle a esos soldados que se iban a quedar allá y decirles, ojo, ustedes si los llaman tienen que decir, algo decía nuestro pastor hace 8 días, a las mujeres se les olvidó y a ellos de pronto se confundieron con el mensaje, lo que Jesús les había dicho, pero a ellos, a los líderes judíos, no se les olvidó, ¿sí? Y en un versículo dice, lo que ese malhechor decía que iba a resucitar, a ellos no se les olvidó. Entonces ellos sí estaban tramando un plan, ¿sí? Para confundir a la gente. Y dice que ese es el mensaje que se predica hasta hoy, ¿sí? Que los discípulos fueron a la tumba y se robaron el cuerpo de Jesús. Por eso el Señor, Dios no permitió que fueran ellos, porque allí hubiera habido, se habría dado pie para que esto que ellos estaban tramando cobrara sentido y de verdad pensaran que era que ellos habían ido. Allá quedaron los soldados cuidando, pero cuando el Señor resucita, se siente un terremoto como una tormenta, viene una luz y ellos caen privados, dormidos, ¿sí? En ese momento, pues, se corre la piedra, el Señor resucita y cuando ellos se despiertan, no sorpresa, no había nada. Entonces, bueno, allí viene, ya estaba listo, ¿sí? Lo que ellos iban a decir, porque a ellos ya los habían sobornado y ya les habían pagado para esto. A pesar de que Dios guardó a los discípulos, ¿sí? Y todo estaba bajo su control, los líderes judíos inventaron este plan y le pagaron a los soldados para que dijeran que ellos se habían robado el cuerpo, ¿sí? El Señor estuvo con ellos, Dios guardó sus vidas, porque ellos estaban buscándolo para matarlo. No fue porque Dios nos amara más a nosotras las mujeres, ni porque Dios dijera, bueno, de ellas, yo hice esto o aquello, no. El Señor me aclaraba mucho cuando me estaba hablando de esto, que el hombre sí, el hombre fue creado primero que la mujer. Cuando Dios creó al hombre, Dios depositó sobre él muchas virtudes, ¿sí? Lo creó, le dio autoridad, le dio poder, lo creó como el sacerdote, como la cabeza de la iglesia, lo creó fuerte, lo creó grande, ¿sí? Y le dio poder para que él dominara todo, ¿sí? No, él no permitió que ellos fueran, no porque
nos prefiriera a nosotros, porque la palabra dice que Él no tiene favoritos, que Él nos creó a todos por igual, nos dio a todos dones y talentos por igual, pero nos dio roles diferentes. A ellos les dio unos roles, a nosotros nos dio otras, ¿sí? Y dentro de eso estaba de que nosotros fuéramos ese día, las mujeres fueran ese día, y los discípulos, Él tenía ya el plan establecido para ellos. Entonces, eh, resolviendo un poquito por qué y dónde estaban los discípulos y por qué no fueron ellos, de pronto si hay alguna duda o algo, pues aquí estamos todos, están los pastores que de pronto alguna inquietud o buscamos y profundizamos un poquito más en las escrituras. El tema quedó hace 8 días, nos quedó faltando solamente el tema de las mujeres, ¿sí? Que no nos alcanzó el tiempo. Entonces vamos a entrar un poquito en el tema, ¿sí? Que era el mensaje, la piedra corrida, las túnicas en el piso, los ángeles y las mujeres. Entonces dice que, como veníamos hablando antes, las mujeres fueron ese día a hacer algo que el Señor ya había hecho por ellas. Escudriñando la palabra, sí, uno leyendo, uno encuentra muchos textos donde el Señor habla de la mujer, unos encuentros maravillosos que el Señor tuvo con las mujeres. Él salió a buscar a sus discípulos, Él los fue encontrando y Él los llamó, ven, déjame, sígueme, te haré pescador de hombres, haré esto, ¿sí? A nosotros, con nosotros tuvo encuentros, ¿sí? Nosotros vemos cómo a través de la historia, la mujer en la antigüedad era muy reprimida, la mujer era maltratada, la mujer era aislada, ¿sí? Había muchas cosas a las que la mujer no tenía derecho, ¿sí? Y el primer hombre en defender a la mujer de toda violencia física, religiosa y social fue el Señor Jesús. Cuando el Señor llegó a la vida de cada una de algunas mujeres que vamos a nombrar ahora, ¿sí? El Señor les dio, había mujeres que estaban destruidas, ¿sí? Si nosotros leemos, por ejemplo, la historia de la mujer encontrada en adulterio, vemos que es una historia fuerte, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta de la historia de la mujer del perfume de alabastro, wow, lo que pasó en ese momento en que ella está derramando ese perfume en el Señor, cómo la señalaban y le decían, mira lo que ésta está haciendo, ¿sí? Con la mujer que tenía 7 espíritus, María Magdalena, ¿sí? Con la mujer samaritana, que es una historia espectacular, con Marta y María, ¿sí? Vemos cómo estos encuentros, ¿sí? El Señor encuentra a las mujeres devastadas, asustadas, enfermas, dañadas, y cuando el Señor se encuentra con cada una de ellas, ¿sí? El Señor le da a sus vidas propósito, significado y sentido. Hoy el Señor quiere recordarnos como mujeres que en la iglesia nos dio una posición especial. Que así sean los hombres los que Él creó como la cabeza de la iglesia, Él también a nosotros, a las mujeres, nos dio, ¿sí? Una posición. Las mujeres somos frágiles, las mujeres somos sensibles, ¿sí? A la necesidad del otro, a lo que, cómo llegó él, cómo vino ella, ¿sí? Y el Señor nos usa en la iglesia para eso y quiere que no se nos olvide. Quiero que miremos algunos de los encuentros, ¿sí? Del Señor con estas mujeres, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, la mujer, no los vamos a leer todos porque no nos alcanzaría el tiempo. La mujer, encuentros con Jesús, por ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio, ¿sí? Esto es un encuentro que redime. Cuando el Señor se encuentra con ellas, y volvemos a hablar aquí de las piedras, yo me imaginaba cuando el Señor se reúne a proclamar la palabra, ¿sí? Y vemos cómo le llevan una mujer. Entonces yo le decía, yo pensaba cuando leía esa historia, decía, ¿ustedes se imaginan cómo la llevaban a ella mientras la llevaban donde el Señor? Dice que todos los que iban detrás de ella llevaban piedras, ¿sí? Piedras. Yo me imagino que le decían pecadora, sinvergüenza, adúltera, mala,
¿Cuántas bestialidades no le gritaron? Y eran piedras. Esas piedras que a nosotros en alguna oportunidad nos lanzaron. No sirve para nada. Usted es desordenada, usted es esto. Y que a veces nos dan vueltas o nos marcaron o nos tienen allí como reprimida. No, es que a mí me trataron, es que a mí me dijeron que yo, es que a mí me dijeron que yo. A veces acumulamos tantas piedras, ¿sí? Tantas cosas en nuestro corazón que creamos murallas, murallas que nos detienen, murallas que nos encierran, no son cuevitas, son murallas, ¿sí? Que no nos dejan pasar. Entonces yo decía, estos hombres la llevaron delante de Jesús y se pararon y le decían, mira, esta mujer fue encontrada en adulterio, ¿sí? Y Jesús se quedaba callado. Él no le dijo, sí, ¿y qué estaba haciendo? ¿Y con quién estaba? Porque pudo ser con muchos de ellos que ella cometió pecados, ¿sí? Adúltera, ¿con cuántos de ellos mismos no habrá adulterado ella, sí? Y estaban allí con la piedra en la mano a lanzarla, ¿sí? Y el Señor se agacha y escribe con el dedo y ellos siguen y vuelven y le dicen, Señor, ¿sí? Y entonces el Señor sencillamente, ¿sí? Sencillamente, hay una película que muestra y muestra esa mirada, el Señor solamente la mira, ¿sí? La mira, le extiende su mano, ¿sí? Y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron, porque ellos eran más pecadores que ella, porque no fueron capaces de decirle, no, es que ella se acostó conmigo, no es que ella le desbarató, no es que ella hizo. Sencillamente él con todo el amor del mundo la miró y le preguntó, ella lo mira, ella estaba golpeada, estaba dañada y él le extiende su mano y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y le dicen, ¿dónde estás, Señor? ¿Se fueron? Y le dice yo, levántate, ni yo te condeno, vete y no peques más. Con la dulzura que el Señor lo hace, cómo la levanta, cómo la restaura, ¿sí? Cómo la limpia, el Señor no la condenó, el Señor. Y eso fue lo que hizo el Señor con cada una de ellas y es lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros. Cuando el Señor se encuentra con Marta y con María, ¿sí? Encuentra una mujer postrada a los pies de él, pero encuentra una mujer desenfocada, ¿sí? Va para allá, viene para acá, ella no sabe qué hacer y sencillamente el Señor la llama y le dice, María, María, enfócate, ¿sí? Mira, ella se queja, ella le dice, ¿y cuántas no estamos así hoy? ¿Sí? Desenfocadas, quejándonos, vaya, es que me toca, es que no puedo ir, es que no alcanzo. Y el Señor hoy nos dice, enfócate, ¿sí? Enfócate y busca lo primero. ¿Sí? Búscame a mí, ¿sí? María estaba postrada y le dijo, ella está haciendo lo que a ella le corresponde, ella está haciendo lo importante, ¿sí? Y enfoca el Señor un encuentro que enfoca a Marta y que también es para que nosotros nos enfoquemos hoy. Sí, bueno, no, yo es que yo no voy a la iglesia, pero no, enfoquémonos porque tengo que hacer, porque tengo que lavar, porque tengo que planchar, porque entonces son encuentros a través de los que el Señor nos habla a nosotros, ¿sí? Eh, tenemos el encuentro de María Magdalena, ¿sí? ¿Cuántas de nosotros no decimos, no, es que resulta que yo en mi pasado hice esto, no, yo no creo que yo sea digna de ir a la iglesia, de buscar al Señor, no, yo no creo, el Señor que me va a perdonar a mí si yo en mi vida hice esto y esto y esto y esto y esto y tenemos esas piedras aquí en nuestra cabeza todos los días que vienen a lanzarnos y a lanzarnos y el Señor a María Magdalena también tuvo un encuentro liberador con ella. El Señor la liberó. Sí, ella no creía que el Señor, que ella pudiera ser libre, que el Señor pudiera tener misericordia de ella. Y con todo y eso, el Señor te dice hoy, todos tus pecados son perdonados, que tu pasado no te tenga allí, que tu pasado no te detenga, que tu pasado no te tenga allí metida en esa cueva, porque yo pagué un precio por ti y hoy declaro que eres libre, que en mí eres libre. Tenemos esa historia muy buena, muy bonita también. Tenemos el encuentro de la mujer del perfume. El Señor también le perdona sus pecados a ella. Un encuentro perdonador muy lindo. Son historias para que nosotros las leamos y las interioricemos porque son historias muy lindas. El encuentro de María, la madre de Jesús y Elizabeth, cuando les dice, sí, que van a tener un hijo, la historia de Juan el Bautista, y cuando le dice a María, sí,
bienaventurada eres. Encuentro lleno de esperanza. Y ese es el encuentro que nosotros, yo no sé qué encuentro necesite usted tener hoy con Jesús. Yo no sé cuál de estos encuentros, pero este encuentro de María y de Elizabeth es un encuentro que llena de esperanza, que le volvió la esperanza, la confianza, la vida. Y María, una mujer tan humilde, una mujer de un pueblo, una mujer que ella no creía, pero ella, ¿qué le dijo el Señor? Ella, con todo lo que el ángel le dijo, mira, el Señor ha hallado gracia delante de ti y serás bienaventurada y tendrás y darás a luz un hijo y será tu nombre y será bendita. Y ella, ¿qué le dijo? Heme aquí. He aquí la esclava del Señor. Hoy el Señor quiere escucharnos, mis amadas, que le digamos eso. Y esto no solamente es para las mujeres. No solamente somos a nosotras a las que se nos ha olvidado todo esto que el Señor hizo por nosotros. Hay muchos varones, hay muchos señores que se les olvidó que fueron llamados como sacerdotes de su casa, como sacerdotes de su hogar, como sacerdotes de sus hijos. Hay muchos hombres que les olvidó y se desviaron. ¿Sí? Que prefirieron decir, yo me voy, separémonos, yo ya no puedo con esto, es muy duro y chao, ¿sí? Y se les olvidó que el Señor los llamó a ellos a ser cabeza, a responder, a edificar la vida de su esposa, de sus hijos, todo. Estos encuentros también son para que algunos hombres que necesitemos, que necesiten que los tenga con el Señor. Es el Señor recordando también, porque hay muchos caballeros, hay muchos varones que también se les puede haber olvidado. A todos se nos ha olvidado y yo les soy muy sincera, yo decía, y se lo comenté a mi pastora, porque cuando yo me sentaba a escribir y a leer y yo le decía, Señor, ¿y qué voy a decir? Y mientras yo estaba escribiendo, el enemigo me decía, eso ya lo saben, eso ya lo saben. Eso ya se lo saben. Y yo le digo, pastora, ¿y entonces qué digo? ¿Sí? Y yo, sí, cada que me siento, entonces yo borraba y volvía y escribía y me decía, eso ya se lo saben. ¿Sí? Bueno, es el Señor. Yo no sé quién, a cuántas se nos había olvidado. A mí se me habían olvidado muchas de estas cosas. Y el Señor me decía, sencillamente recuérdales. Háblalo porque no eres tú. Soy yo la que quiero hablar a mi iglesia hoy, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que terminemos con un encuentro, retomando un encuentro, y es el encuentro de la mujer samaritana. Yo tuve una época en que me pusieron a mirar sobre estos encuentros con Jesús y me preguntaron, ¿con cuál de estos encuentros te identificas tú? ¿Sí? Después de haberlos leído. Y yo, después de leerlos, yo me identifiqué con el de la mujer samaritana. Usted me regala, por favor, Juan 4, del 7 al 26. Es un poquito larga la historia, pero a mí esta historia me encanta. Y yo les dije a ellos, me identifico con este mensaje, porque así como encontró el Señor a la mujer samaritana, así me encontró a mí, seca. Yo estaba seca. Yo ya lo había conocido a él, ¿sí? Yo ya lo había conocido, lo había recibido, ¿sí? Y sin embargo, cuando me pusieron a leer esto, yo sabía que había algo en mí que, que estaba como seco, que estaba como muerto, ¿sí? Leamos un poquito porque sí quiero que recordemos este encuentro. Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, mujer, hoy, y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además,
Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados, Jacob, quien nos dio de este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convertirá en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Wow, esto me parece maravilloso. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Así que dígame por qué ustedes los judíos insisten. No, voy a dejarlo hasta allí, pastor. Entonces, mire, cuando el Señor le dice, has tenido 5 maridos, ¿sí? ¿Qué le estaba diciendo allí? Si hubieran sido los que traían a la mujer allá en adulterio, ellos le hubieran dicho, prostituta, sinvergüenza, te has tenido 5 maridos, ¿no te da vergüenza, no te da pena? Y el Señor le dice, es cierto, 5 maridos ha tenido y ni siquiera con el que vives es tu esposo. Y cualquier mujer le hubiera dicho, ¿usted qué me está diciendo? Usted me está diciendo pues que es que yo soy esto, esto y lo otro. Pero él se lo dijo con tanto amor y con tanta dulzura, siento yo, que ella se llenó de gozo. Y le dice, usted es un profeta. Y ella se va para su aldea, ¿sí? El Señor le dice, vete y trae a tu esposo. Y ella se va para la aldea y ella le dice a la gente, miren, caminen, conózcanle. Allá hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en la vida, ¿sí? Y la gente sabía quién era ella, ¿sí? Y la gente podría estar diciendo, bueno, pero esta que está alegrando, si le están diciendo que ha sido una sinvergüenza, que ha sido esto, y está feliz. Ella estaba feliz de ese encuentro con el Señor. La única diferencia entre esa mujer y yo eran los 5 maridos. Pero de resto, así como estaba ella, no, yo hago la aclaración, porque, porque me encanta, yo amo esta historia, ¿sí? Porque era como verme yo reflejada en ella allí. Y dice la palabra, el que le dice al Señor, cuando alguien bebe de esta agua, ¿sí? Es como si recibiera un manantial. O sea que cuando nosotros, y la palabra dice que esta mujer se convirtió en la primera evangelista, ¿sí? En la primera mujer que proclamó y que por ella ese pueblo entero se convirtió, ¿sí? Y entonces nos preguntábamos, ¿dónde estamos las evangelistas de hoy? ¿Dónde estamos esas mujeres que el Señor redimió, que el Señor perdonó, que el Señor sanó, que el Señor libertó? ¿Dónde estamos esas mujeres que cada 8 días cantamos y sí, se rompieron las cadenas y aleluya, y Él me sanó y Él me restauró? ¿Sí? Ella convirtió a un pueblo entero, ¿sí? ¿A quién nos está llamando nosotros el Señor a convertir hoy? ¿Sí? ¿Dónde están las mujeres evangelistas que el Señor está reclamando hoy? El Señor nos quiere ver en acción. El Señor nos quiere ver proclamando su palabra, ¿sí? Y hay Juan 4:14, pastor, hágame el favor. 4:14 dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convertirá en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y entonces yo decía, bueno, nosotros recibimos un día al Señor, inmediatamente el Señor pone ese manantial delante de nosotros, ¿sí? Y listo, vaya de lo que yo le di. Cada 8 días nosotros venimos aquí y nos llenamos, ¿sí? Y nos gozamos y nos avivamos y sí, vaya de. Pero el Señor me decía, ¿cómo está tu manantial?
¿Cómo está ese manantial que yo puse en ti ese día cuando yo me encontré contigo? Ese día cuando tú me conociste, ese día cuando me aceptaste en tu vida, en tu corazón, cuando me abriste tu corazón. ¿Cómo está ese manantial? ¿Sigue siendo esa fuente de agua viva y fresca que yo puse dentro de ti? ¿O hoy esa fuente se ha convertido en un pozo séptico, en un pozo donde no hay vida, en un pozo lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de soledad? ¿Qué pasó con ese manantial que yo puse en ti? Y nos habla a todos, no solamente a las mujeres, porque también los señores recibieron un manantial donde el Señor dice que debe brotar ríos, ríos de agua viva. ¿Y qué está brotando hoy de nuestro manantial? Es lo que el Señor nos pregunta. Él quiere saber, y era lo que el Señor a través, y yo decía, bueno, pero todo esto que el Señor me trajo y todo esto que el Señor me dice aquí, y es porque el Señor me quería recordar. Y Él sabía que a las mujeres se les olvidó algo que Él durante todo su ministerio les recordó, y a los apóstoles. ¿A cuántas se nos olvidó que hay, dentro de nosotros hay un manantial? ¿O a cuántos se nos olvidó que dentro de nosotros hay un manantial de donde debe brotar solo ríos de agua viva, palabras de bien, bendiciones, que no debe haber queja, que no debe haber dolor, que no debe haber tristeza, que si esa fuente, que si ese manantial hoy está seco y hoy está solo lleno de piedras y esas piedras están construyendo una muralla, es porque hoy necesitamos un milagro y necesitamos que esas piedras y que esas muralla que se ha levantado allí sea removida. Y hoy el Señor quiere recordarnos que Él esas piedras ya las removió, pero que a nosotros se nos olvidó ir a la fuente, porque esa fuente, cuando usted tiene una fuente en su casa linda, esa fuente para poder que funcione tiene que nutrirse de algo, ¿sí? Y generalmente se nutre la energía y wow, la fuente funciona y empieza a brotar y uno la ve y dice, wow, qué linda, qué belleza. Aún la de los rompoints que hay en la calle, esas fuentes, uno ve cómo esas chorreras suben y bajan, ¿sí? ¿Qué está nutriendo nuestra fuente? ¿De qué se está alimentando nuestra fuente? Esas fuentes se alimentan de energía. ¿Nuestra fuente de qué se está alimentando? ¿De las redes sociales? ¿De las noticias? ¿De deportes? ¿De la televisión? ¿De las telenovelas? ¿Del dolor? ¿De la tristeza? Si nuestras fuentes están nutriéndose por lo que el mundo nos está mostrando, por lo que las guerras nos están anunciando. Hoy todo el mundo, uno se sienta a conversar con alguien, vea qué opina de la guerra. No es que yo no quiero ir allá porque la guerra, no porque la guerra, mire usted ya oyó lo que está pasando allá. Pero también necesitamos que escuchen esto que el Señor nos está diciendo aquí. Hoy necesitamos que este mensaje que el Señor nos ha dejado aquí hoy, este mensaje sea proclamado, ¿sí? Nosotros tenemos, si yo en la mañana voy a la fuente, yo me encuentro con mi Señor, yo tengo ese encuentro que sacia, porque el encuentro de la mujer samaritana fue un encuentro que la sació. Su fuente estaba hecha un caño, yo creo, ¿sí? Pero el Señor la limpia y el Señor le dice, hay una fuente dentro de ti, de donde brotarán ríos, y es lo que ella se va a proclamar, es lo que ella se va a decir, ¿sí? Y hoy el Señor nos pregunta si nuestra fuente está siendo nutrida por la palabra, por la adoración, por esos encuentros con el Señor. Puede venir la noticia que venga, puede venir el diagnóstico que venga, puede venir la situación que venga y nosotros vamos a seguir firmes y parados en la brecha, porque nada, nada nos va a hacer caer, nada nos va a hacer devolvernos a la cueva, nada va a hacer que nuestro manantial y que nuestra fuente se seque. Es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Yo no sé quién de ustedes hoy necesite un milagro, que el Señor haga un milagro en su vida, que el Señor remueva la piedra, que el Señor
haga algo en su vida. Pero yo sentía cuando yo terminé de escribir esto, yo le dije, Señor, yo necesito un milagro. Yo necesito que remuevas esas piedras, sí, que se han levantado y que, Señor, tú vuelvas y pongas esa fuente de agua viva en mí, Señor. Y que recordemos que la única fuente por la que nos podemos nutrir es Él. Jesucristo el Señor, que es el único que puede nutrir nuestra fuente, alimentarla, llenarla, para que nosotros podamos hacer eso que hizo esa mujer que tuvo ese encuentro maravilloso con él, que convirtió a muchísimos, que les habló y así fuera diciéndoles, mire, me dijo lo que yo era, pero eso ella lo usó para que muchos se convirtieran y muchos fueron a conocerle. Perdón, muchos fueron y le dijeron, mira, hemos creído, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos escuchado, porque ellos también vinieron a la fuente. Y el Señor hoy nos dice, quiero que vengan a mi fuente. La fuente de agua viva soy yo. Yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Es el único que puedo hacerlo. Nadie más puede hacerlo por usted. No tengan miedo, no tengan miedo porque yo pagué un precio por cada uno de ustedes. Yo quiero que allí donde estamos agachemos la cabeza, hagamos una oración y le digamos al Señor, remueve la piedra, Señor. Haz un milagro en mi vida, Señor.